De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la resolución y tenido algunos trabajadores impactaron en un 2023. Hola, buen día. Hoy es martes y la verdad que encontré una frase que hoy todo el mundo habla con frases y con dichos y que al final a la larga no sabemos si los filósofos lo dijeron o uno hizo una interpretación libre de los comentarios de los filósofos. Pero pareció interesante, habiendo salido de un colegio que me enseñaron a pensar, ¿no? Y acá está. Y escribí una que encontré en Instagram que decía: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. El que lo dijo fue René Descartes, que era matemático y filósofo. Y la verdad es que a mí me encanta unir unas ideas con las otras, y últimamente se estuvo hablando mucho del tema de la educación. La educación que básicamente hoy vemos que no solamente cambió desde el punto de vista de lo que es la currícula en el mundo, digamos, educativo, sino que también cambió en la sociedad. O sea, hoy la sociedad está, y lo voy a unir, digamos, al tema del fútbol, lo voy a unir al tema de actitudes de muchísimas personas que hoy ya dicen: la sociedad está cambiando, la gente se deconstruye, pero pienso que de una manera o de la otra también es una forma de educación. Y me empecé a preguntar sobre qué tipo de educación o qué tipo de formación es la que realmente necesitamos. Cuando en los últimos años se inauguraron universidades y salían universidades como hongo después de la lluvia, en vez de incrementar o fomentar una educación de base, o sea, incluso desde un jardín de infantes, la primaria, el secundario que mucha gente, digamos, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, piensa que total es una cuestión de pasar, es una cuestión de pasar de un año al otro, sin lograr entender que la educación es un todo y que además, obviamente, para muchos de nosotros es permanente en la vida, en muchísimos aspectos y en muchísimas cosas que nos van permitiendo ayornarnos al mundo nuevo y a lo nuevo que viene. Yo quería hacer un poquito de historia, o sea, por supuesto esto no pretende ser una clase, sino simplemente un hecho de como un espacio mínimo del pensamiento mío, y creo que, no sé, si alguno lo comparte sería ideal. Por la edad que tengo, yo voy a hacer una historia un poquito más atrás, que voy a hablar de la ley Astigheta. Fue un ministro de educación, de los tantos ministros que hubo en la Argentina, que tuvo la supina idea de eliminar el magisterio en el secundario. La eliminación del magisterio en el secundario, desde el punto de vista incluso de lo que yo viví, era, la verdad, intempestiva, porque se hizo a partir de la gente que estaba en tercer año y que había entrado con un programa, como de costumbre, con un programa de magisterio, y como de costumbre nosotros, en este caso, no la hizo con beneficio de retroactividad, sino todo lo contrario. Es como siempre, en la Argentina, de un plumazo borramos lo que otro escribió y lo tomó como contrato. La seguridad jurídica también fue víctima en la educación. Este hombre decididamente lo planteó el magisterio como un terciario. A la luz de los resultados que hubo, no se sabe, o prácticamente fueron nulos. Después aparece el famosa reforma educativa de Raúl Alfonsín, que también fue una especie como de granito de arena a un sistema, para mí equivocado, y para muchos también equivocado,
de lo que fue la educación primaria y secundaria en la Argentina. En esta ley de educación empezó la frase de ¿alcanzó o no alcanzó? En realidad, el alumno no era más que una entelequia que alcanzaba o no alcanzaba los requisitos realmente para poder terminar el año y demás. La verdad es que uno también le gustan los triunfos con números, los triunfos con nombre y apellido, porque si en una lista una maestra tiene que colocar el alcanzó los requisitos básicos y demás, ¿cuál sería objetivamente que el decir, bueno, ¿en qué alcanzó? ¿Lo alcanzó en matemáticas? ¿Lo alcanzó en geografía? ¿Lo alcanzó en esto? O sea, sinceramente, globalmente, esa idea de decir alcanzó es como masificar, mediocrizar lo que sería un aula o todo el sistema educativo. Para mi criterio, puede ser que haya alguien que esté absolutamente en contra de lo que estoy diciendo. Pero mucho más tarde yo observé los resultados de esa, por mi generación, por supuesto, observé los resultados con respecto a la ley de Astigheta, pero más tarde vi en la sociedad y en los distintos ámbitos en los que trabajé que muchas de las universidades que se fueron creando tenían como en su currícula programas o que estaban perimidos para lo que la sociedad necesitaba o para que la industria necesitaba, o directamente no tenían ningún tipo de asidero con respecto a lo que la persona iba a trabajar. Un ejemplo que vi muchísimo en recursos humanos fue el tema de los programadores que se recibían cerca del 2000, que no tenían absolutamente ninguna formación en COBOL, que era uno de los lenguajes que los bancos necesitaban imperiosamente porque necesitaban transformarse y demás. ¿Y qué pasó? Esa gente quedó totalmente al margen, quedó en el camino de todas las elecciones que hubo, y que fueron muchísimas, cerca del 2000, en el recambio del 2000, porque precisamente esos muchachos, si bien estaban teniendo lenguajes que eran muy de actualidad, muy modernos, no entendían y no habían tenido una base como la de COBOL, justamente que era lo que los bancos habían usado por años y que incluso se siguen usando, digamos. Y que tampoco se sigue dando en las universidades porque ya no hay tantos profesores, o sea, ya han envejecido todos esos profesores. ¿Qué sucede cuando en muchas universidades hoy en día llenan de materias que luego no van a ser útiles en la vida diaria? Y en vez de haber fomentado y hablado sobre estudios terciarios, que muchos países lo hacen, como Alemania y demás, donde no desmoralizan al estudiante, porque son carreras de 2 años, 3 años, hoy van a decir, sí, está bien, están. Ahora, esos terciarios tienen lo que las industrias requieren, lo que las industrias piden. Y ahí yo veo que decididamente, si es una universidad privada, lo que está justificando es que el alumno pague durante una cierta cantidad de tiempo. Y eso, para mí, pervierte el sistema educativo. Pasé de la universidad sin vueltas del secundario a la universidad. Pero la verdad que el secundario está muy encadenado con la universidad. Hoy las universidades o los profesores universitarios, y esto es un comentario mío, muchas veces se ven personas que no han tenido un éxito en el mundo privado y que hablan, dando clases magistrales,
sobre lo que es y lo que debería ser en determinadas industrias que ni siquiera conocen, dando las clases, obviamente. Entonces, pienso yo que es un tema muy largo, es un tema muy interesante de debatir, pero el tiempo de debatir se está acabando, y se está acabando cuando decididamente hay muchísimos chicos que abandonan el secundario porque no encuentran el incentivo realmente para poder llegar a cumplir sus expectativas, a cumplir. O sea, hoy en día vemos un montón de gente que es idónea, inteligentísima, pero que está totalmente desmoralizada con respecto a terminar un secundario o a entrar en una universidad que de pronto lo va a llenar de materias que no son de utilidad. Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, no me planteo con un tema de novedades absolutas ni de datos precisos. ¿Por qué razón? Porque hoy vemos, y lo voy a dar como un resultado realmente, el tema de la enorme popularidad que tiene este grupo de chicos que han ganado la Copa América. ¿Por qué razón? Porque ellos en realidad son el ejemplo de la constancia, la perseverancia, quizás también el tema de haber estudiado o estudios incompletos, pero bueno, con una habilidad física han logrado unir ese tema y unirse entre sí. Ellos están siendo y fueron educados, muchos de ellos, en clubes del exterior y demás, que han mostrado que la educación no es solamente lo que hay en un aula, lo que se encuentra en un colegio o lo que puede dar un profesor. También es como una especie de formación en conducta de vida, que a veces los padres no la tienen, o por desconocimiento, o por no haber llegado realmente a poder, por sus condiciones sociales, a poder tener una educación básica. Pero esa historia de, cuando escucho y me da a veces mucha pena, el de, bueno, es el primer profesional en la familia. Ahora, ese primer profesional, ¿podrá conseguir un trabajo que no sea en el Estado? Porque eso es lo que a mí me parece la gran mentira de todos estos últimos años con respecto a la educación, es que es cierto, mucha gente, y la inteligencia no está dada ni por el dinero, ni por el lugar de nacimiento, ni por herencia tampoco. Pero también hay un tema, si una universidad o un secundario está engañando la mente de alguien que cree que con ese título va a salir a trabajar y va a salir a lograr sus objetivos y sus fantasías, realmente es como una especie de traición que se le está haciendo a toda esta gente, porque una vez más se los hace resentir, porque si alguien que se jaló 4 años con un sacrificio enorme, dando todas las materias que realmente exigía la carrera, luego sale y con ese título no puede hacer quizás un multiple choice porque hay empresas que tienen un nivel altísimo. Una vez se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué se fundaron tantas universidades? ¿Y para qué? Creo que la respuesta la tienen todos ustedes. Realmente la respuesta son los votos. Bueno, muchas gracias. Chao.